así pues no hay ningún problema. Ya no hay mucho que reducir. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. Ok, me dicen si necesitan tiempo para anotar, por favor. Sí, permíteme un poquito. Sí, nada más me avisan cuando ya. Listo, profe. Bien, ¿alguien más que necesite tiempo? Bien, entonces, no recuerdo si les había comentado que nos íbamos a pasar a ver la parte del software. Mejor el resto de la clase y mañana vemos también parte de la teoría y la semana que entra, los 3 días nos dedicamos al software. Sirve que nos vamos así parejitos porque pues todos los temas se van entrelazando para ir llevando la secuencia. Digamos, aprovechando que pues no dependemos del horario del laboratorio, de todos modos, entonces agarramos las 3 clases para el software. Entonces, ahorita me voy a ir a las diapositivas para ir viendo lo demás, que obviamente también lo vamos a ir a hacer al software. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces déjenme comparto las diapositivas. Esta es en la donde vamos, que fue en el ejercicios 4 y 5. Entonces ahora lo que vamos a empezar a ver es, pues básicamente, ¿para qué hago esto de la transformada de Laplace y para qué necesito obtener la transformada de Laplace inversa? Y sobre todo expresados así, como un polinomio del numerador entre un polinomio del denominador. Entonces, eso es básicamente porque de las principales aplicaciones que nosotros en ingeniería le damos a la parte de las transformaciones, sea Laplace o Z, es para ver los comportamientos de los sistemas. Incluso cuando ven modelado, pues se pasan de la ecuación diferencial a la ecuación en S, para ver o aplicarle después de eso, ver la respuesta de ese sistema. Después de ver la respuesta de ese sistema, poder determinar si necesito un controlador o un filtro o lo que sea, ¿no? Entonces, pues básicamente esas son de las principales aplicaciones. Y en eso necesitamos tenerla de esta manera, que sea una división o una razón de cambio entre el numerador y el denominador. Entonces, pues vamos a darle ahorita a eso sentido para poderlo trabajar y obviamente también hacerlo en la computadora. Entonces, a eso que expresamos, aunque habíamos visto un poquito, si recuerdan, cuando empezamos a ver el por qué hacíamos la transformada de Laplace, en lugar de utilizar la integral, porque utilizamos estas técnicas que estábamos viendo. Y lo que veíamos es que, porque básicamente al expresarlo así, pues se nos facilita, ¿verdad?, hacer la expansión por fracciones parciales. Pero, ¿por qué usarlo así? Pues porque eso me va a representar una función de transferencia, que en español pues le ponemos, lo abreviamos como FT, o en inglés lo pueden encontrar como TF, ¿verdad? Función de transferencia o transfer function. Donde esa pues se obtiene del análisis de sistemas mediante el uso de métodos de transformación. Es decir, primero lo analizas, sea cual sea el método que apliquen o que sepan aplicar, van a obtener una ecuación diferencial que les representa el sistema que están trabajando, y después de la ecuación diferencial, pues la pueden pasar al plano S. Entonces, ese análisis resulta en una función de transferencia, ¿sale? Y no es otra cosa más que un polinomio dividido entre otro, ¿sí? Entonces, cuando se obtiene eso, pues lo que se obtiene o lo que se pretende es
saber la respuesta del sistema, que desde un principio, desde la unidad temática 1, hemos visto que la hemos representado con la Y de t o Y de n, ya sea tiempo continuo o tiempo discreto, y que esos sistemas que hemos estado analizando son sistemas relajados LTI. Entonces, la teoría dice que ese tipo de sistemas tiene una respuesta al impulso. Y el impulso o la forma de representarlo es como h de t. Ya después en aplicaciones más específicas, por ejemplo en procesamiento digital de señales para hacer filtros, pues van a ver que muchas técnicas, muchos métodos para calcular los filtros utilizan esto mismo, respuestas al impulso, nada más que normalmente se aplica sobre sistemas discretos, ¿verdad? Porque ya están sobre una plataforma digital, pero muchas cosas aplican esto mismo de suponer que mi sistema, la respuesta se obtiene a partir de una señal impulso, ¿sale? Entonces, si eso ocurre, pues esa respuesta al impulso, dependiendo de la entrada que yo le ponga, pues me va a dar un cierto comportamiento del sistema, lo cual hace que la respuesta del sistema sea igual a la convolución de la señal de entrada con o convolucionada con la señal impulso. Entonces, se fijan, aquí ya aparece la convolución. Para obtener la respuesta de un sistema, necesito convolucionar otros dos sistemas, otras dos señales. ¿Cuáles? Pues el impulso y la entrada, para saber cómo se comporta. Y entonces, si nosotros quisiéramos hacer la transformación de esto, ¿qué tendríamos que hacer si no conociéramos Laplace? Bueno, tendríamos que ir a ver cómo obtenemos, aparte de la transformación, cómo podemos obtener la convolución, ¿sale? Que sería la parte que tenemos acá. Para tener la convolución de dos señales en el tiempo, tengo que aplicar esa integral. Y dependiendo de qué tan algebraicamente hablando o matemáticamente hablando sea complicada mi señal de entrada, pues hacer esa integral se va o puede o llevarnos tiempo o puede complicarse bastante. Entonces, habíamos dicho que una propiedad de la transformada de Laplace es que si yo necesito sacar o calcular o determinar la transformada de Laplace de la convolución de dos señales, que básicamente lo que tenemos que hacer es que, pues, obtener por separado la transformada de Laplace de las dos señales, en este caso, la entrada y el impulso, y si yo multiplico esas dos señales o esos dos sistemas resultado de la transformada de Laplace, automáticamente es como si estuviera haciendo la convolución en el tiempo, pero solamente que lo tengo expresado en Laplace. Entonces, al nosotros querer sacar cómo responde un sistema o cómo se comporta, necesitamos forzosamente que convolucionar la entrada con la función impulso. Entonces, es más fácil transformar a Laplace esta expresión para que se me facilite la convolución, ¿sale? Entonces, por eso es que antes, cuando vimos la parte de la propiedad de la convolución, no quise hacer ejemplos nada más de, pues, multiplícalos a ver qué sale. No, me quise esperar aquí porque lo vamos a estar viendo y viendo. Vamos a tener que estar convolucionando las señales para poder obtener la otra, ¿no? Entonces, por eso es que no quise hacer ejemplos nada más así por ponerles, sino que vieran realmente la aplicación del por qué sirve tanto esa propiedad, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, me indican si necesitan tiempo para anotar, por favor, para esperarme o si no, ya para continuar. Sí, profe, te espero poquito. Sí, nada más de favor, me indican cuando ya.
Listo, profe. Sí, no sé si alguien más requiera tiempo. Bien, entonces continuamos. Permítanme. Ahora sí. Expresado en términos algebraicos o ya matemáticos, lo que les acabo de explicar. Aquí está ya. No me quería dejar cambiar la diapositiva. Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si sabemos que la respuesta de un sistema está expresada como mi salida y de t igual a la convolución de x de t, que es la entrada, por h de t, que es la función impulso, entonces lo que necesitamos conocer para expresarla en términos de Laplace es obtener la transformada de Laplace de ambos lados de esa igualdad. Entonces voy a obtener la transformada de Laplace de y de t y la transformada de Laplace de la convolución. Entonces, al aplicarle el operador de Laplace a una función en el tiempo, obtengo la función en el plano S y al calcular obtener la convolución de dos funciones en Laplace, significa que por separado voy a obtener la transformada de Laplace de una de las funciones, que es la entrada, x de s. Voy a obtener por separado la transformada de Laplace del impulso, h de t, y simplemente ya estando en Laplace, las multiplico. Y con eso me aseguro de que ya le estoy aplicando la convolución. ¿Sale? Entonces, si yo quiero ver la respuesta del sistema y no la salida, pues simplemente la despejo. H de S va a ser igual a Y de S entre X de S. Y pues básicamente esa es la definición de una función de transferencia. ¿Qué es una función de transferencia? Verificar cómo se comporta mi sistema, es decir, dividiendo lo que sale entre lo que entra, para tener una estimación del comportamiento de dicho sistema. ¿Cuánto vale a cada una de esas cosas? Es muy variable, ¿verdad? Dependiendo de lo que quieran expresar o de dónde viene esto, ¿sí? Pero básicamente eso es la función de transferencia. Es una relación de lo que sale entre lo que entra. Y hacer este despeje en el tiempo, pues no sería tan sencillo, ¿verdad? Tendríamos que primero calcular la convolución y después de calcularla, andar haciendo álgebra para despejar la h de t. Y es cuando se pone, pues a veces complicado hacerlo, ¿no? En cambio aquí rápidamente pude obtener h de s. ¿Y qué creen? Pues una vez que ya tengo mi h de s, y yo sé que es la división de dos polinomios, pues ya podemos aplicar la técnica de expansión de fracciones parciales para obtener mi respuesta del sistema, pero en el tiempo, ya de una manera, pues digamos, más rápida que si que si la tratara de hacer toda en el tiempo, ¿verdad? Sin pasar por Laplace. Entonces, es por eso que hemos visto lo de la expansión por fracciones parciales, para poder entender por qué esto, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Bien, me indican si necesitan tiempo para anotar, por favor. No, profe. Muy bien. Si nadie indica lo contrario, entonces vamos a la que sigue. Bien, entonces, ¿qué podemos trabajar con esto? Bueno, varias cosas, ya sea a la parte analítica y obviamente después nos vamos a ir a la parte computacional para comprobarlo. Entonces, una función de transferencia se define únicamente para sistemas LTI relajados. Por eso es que cuando se obtienen, por ejemplo, los modelados, ustedes van a ver básicamente modelados de una entrada, una salida, pero cuando son de más entradas o más salidas, o el sistema no es LTI, o sea que no es lineal, pues ya se utilizan otras técnicas que pues típicamente ya en licenciatura no se ven, ¿verdad? Ya son más del área de posgrado, muy específicamente, pues a lo mejor para control o para
filtrado, procesamiento de señales. Pero nosotros dijimos desde un principio que dichas herramientas pues las íbamos a aplicar a ese tipo de sistemas, a sistemas lineales invariantes en el tiempo con condiciones iniciales iguales a cero. Y esa función se expresa como el cociente de la transformada de la salida y la transformada de la entrada. Pues lo que acabamos de ver, ¿verdad? Lo que sale entre lo que entra me da a conocer el comportamiento de cómo responde mi sistema, o sea, de la respuesta HDS, ¿sí? O como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. La HDT pues sería la HDS. Entonces, un sistema LTI puede describirse mediante la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación es idéntica, o es más, copié y pegué lo que vimos en la unidad temática 1, donde hablamos de que un sistema en tiempo continuo lo puedo expresar mediante una ecuación diferencial, ¿sí? Y que lo que estábamos expresando era un polinomio de y de t, que me representa la salida del sistema, igualado a un polinomio de la entrada, donde cada uno tenía sus propios coeficientes y que no podíamos tener, o sea, que no era necesario tener la misma cantidad de elementos o de términos en la entrada que en la salida. Por eso es que los coeficientes de la salida los poníamos como desde A0 hasta N y desde M igual a 0 hasta M, o sea, desde B0 hasta BM, ¿sale? Y también habíamos visto que normalmente yo les decía, el coeficiente de y de n, o sea, del término con mayor grado en mi salida, siempre lo normalizamos o se acostumbraba a normalizarlo. ¿Qué significa? Pues que A0 siempre vale 1, ¿sí? Y ahorita vamos a ver también más o menos el por qué, ¿verdad? Entonces, esta ecuación ya la habíamos visto, pues, cualquier ecuación diferencial, ¿sí? Que es la salida igual a la entrada, cada uno con sus respectivos coeficientes, y nada más hacer notar que normalmente, ya una vez que lo tienes, si A0 no vale 1, pues haces todo lo posible algebraicamente hablando para que A0 valga 1, ¿sí? Es decir, tienes que dividir todo entre A0 para que se haga 1, ¿sí? Una vez que tienes eso, pues ya podemos pasar a lo que sigue, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Me indican si ya terminaron de anotar, si no para esperarlos. Un momento, por favor. Sí, nada más me avisan cuando ya. Por mi parte ya. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que necesite más tiempo?
Entonces, continuamos. Entonces, como dijimos, se acostumbra a normalizar el coeficiente y de n de t, haciéndolo 1. Entonces, ya una vez que tengo eso, le aplicamos la transformada de Laplace precisamente a la ecuación diferencial, suponiendo que A0 vale 1. Miren, ¿esto qué objetivo tiene? Que tengamos aquí un S a la n igual a 1 y que partiendo de eso no tengamos que pasar en las transformadas precisamente con lo que ocurrió en el ejemplo 2 y en el ejemplo 5 de que vaya a la transformada y aparte tenga que ser todavía una álgebra sobre cada término. Se fijaron, por ejemplo, teníamos la de 1 sobre 2s menos 1. Ah, pues fue 1/2 de e a la 1/2 de t. O sea, tuve que hacer algo antes para poder dejarlo solo. Entonces aquí lo que se pretende es desde un principio dejar el coeficiente de 1 y no tener esas cosas, ¿no? Sobre todo después vamos a ver también algunas cosas que podrían, pues digamos, podemos decir llevarnos a más talacha o más desarrollo algebraico si no lo hacemos desde antes, que pues, antes resultaría muy sencillo. Entonces, si le aplicamos la transformada de Laplace a mi ecuación diferencial, suponiendo que el coeficiente de y(n) de t es igual a 1 y obteniendo la respuesta del sistema, entonces yo divido la salida entre la entrada y me queda de esta manera. Si se fijan, antes de hacer esa división, ¿cuáles eran los coeficientes? Bueno, no eran. ¿Cuáles son los coeficientes de la salida? Las A. ¿Cuáles son los coeficientes de la entrada? Las B. Entonces, ojo, hicimos digamos, una división. Entonces, no es que ahora los coeficientes de la salida sean los de B, miren, porque nos podríamos confundir. Y los coeficientes de A, perdón, de la entrada sean los de A. No. Si nosotros agarramos esto y la parte del denominador y la multiplicamos, ¿a qué equivaldría? A que estoy multiplicando la y de S por todos los coeficientes y los términos de A, que es básicamente lo que tengo, los coeficientes A multiplicadas por las salidas. Si la X la paso al otro lado, pasa multiplicando y estaría multiplicando el numerador, que serían sus coeficientes de B, ¿sale? Entonces, no es que, porque les digo, porque a veces me preguntan, ¿por qué le cambió los coeficientes a la salida y a la entrada? No, no lo estamos cambiando, pues la sustitución es como si aquí agarraras tu X de t y factorizas los coeficientes y los mandas para el otro lado, ¿verdad? Obviamente ya en Laplace. Entonces ya en Laplace ya no nos quedan términos, perdón, ya estamos obviamente en términos de S. Entonces otra vez me vuelve a quedar un polinomio sobre otro. Y estando así, nosotros ya conocemos cómo sacar la transformada de Laplace inversa para lo que se necesita, ¿verdad? Ya después vamos un poquito más adelante, vamos a ver para qué se necesita eso. Más bien, no para qué se necesita, para qué lo podemos utilizar. Eso sería lo correcto. Entonces, no es que le haya cambiado los coeficientes, sino es por la parte de la igualdad, ¿verdad? Cómo multipliqué y dividí, cómo paso de un lado a otro los coeficientes de la entrada y la salida para poder despejar o dejar la salida sobre la entrada en términos de los coeficientes. ¿Sale? Eso es lo que se hace aquí. No, repito, no es que le esté cambiando los coeficientes a la entrada o a la salida. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Bien, me dicen si ya anotaron, por favor, si no para poder continuar. Sí, permítame un poquito. Sí, está bien. Profe, Sí.
¿podría repetir eso de los coeficientes que se me trabó poquito cuando lo explicó? Bueno, no era una explicación, sino era una aclaración de que no vayan a pensar, o sea, si se fijan, acá tengo YDS en el numerador. Y si observan, pues lo primero que se les viene a la mente es, tengo los coeficientes de B en el numerador. Y yo les había dicho en la diapositiva anterior que los coeficientes de la salida de Y eran los de A. Entonces muchas veces me hacen la pregunta de que por qué le cambié los coeficientes. Y no es que los haya cambiado. ¿Cómo se llama? Pues es la parte de dividir la salida entre la entrada. Entonces, si yo XDS está dividiendo, la paso multiplicando, ¿qué multiplicaría? Pues a los coeficientes B0, B1, B2, que realmente como la tenemos, ¿verdad? B0, B1, B2, B3, B4, lo que sea, multiplicado por la entrada. Y en la salida, para el otro lado. Y en la salida, si yo quiero saber cómo está o a qué está multiplicando, pues el lado derecho de la igualdad del denominador lo paso multiplicando. ¿A qué multiplicaría? Pues a la y de s. Y en y de s ya me quedarían mis coeficientes de A1, bueno, A0 igual a 1, A1, A2, A3, A4, tal cual lo tengo en mi ecuación diferencial de un sistema, ¿no? O sea, no es que le haya cambiado los coeficientes de la entrada o la salida. Simplemente es al hacer la división, pues me queda así, ¿verdad? Gracias, profe. Listo, profe. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para irnos acostumbrando a esto. Normalmente ya cuando tenemos un modelado, un filtro, un controlador, la verdad es que rara vez nos lo dan expresado en la ecuación diferencial. ¿Cuándo es cuando sí tenemos la ecuación diferencial? Cuando nosotros mismos estamos haciendo el desarrollo, por ejemplo, de un modelado matemático de algún sistema. Las técnicas con las que se hacen ya por energía, Newton-Euler, Euler-Lagrange, la que quieran, pues sí, el resultado va a ser una ecuación diferencial, pero normalmente ya una vez que tienen la ecuación diferencial, inmediatamente la pasamos al plano de Laplace, ¿verdad? Y ya sobre Laplace se trabaja todo lo demás. Entonces, pero de todos modos vamos a ver un ejemplo de cómo determinar la respuesta de un sistema, tanto en Laplace como en el tiempo, considerando la siguiente función, que es una función expresada como una ecuación diferencial. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Me espero a que lo anoten y me dicen para hacer el desarrollo. Nada más, por favor, me indican cuando ya terminen para hacerlo o resolver el ejemplo. Listo, profe. ¿Hay alguien más que requiera más tiempo, sino para comenzar? Bien, entonces, pues vamos a hacer el desarrollo. Déjenme, voy a quitar a pantalla completa la diapositiva y voy a poner la cámara. Entonces, déjenme cambio la hojita. Y yo también lo anoto. Déjenme, pongo fecha.
Entonces, bueno, en resumen, le puse cómo determinar la respuesta tanto en la plaza como en el tiempo a partir de una ecuación diferencial. Déjenme anotarlo. Me tardé un poquito, perdón, es que tocaron a la casa y con eso de que pues ya muchos empiezan a retomar actividades menos nosotros, entonces ya no hay nadie. Disculpe, profe, ¿usted no sabe nada del regreso a clases? Afirmativo. No sé nada. Todavía no nos dan ninguna indicación, ni nada de información. Llegué un poquito agitado, es que son 3 pisos para llegar acá y sí me agité. Miren, déjenme ya pongo acá. Lo único que sé, bueno, cuando hablo de otra cosa que no está ahí, como que me siento incómodo al hablarle de la presentación. No sé nada sobre el regreso a clases, siempre a manera de cotorreo, pero reflejo de la realidad. Siempre decíamos, si los alumnos no saben, ni los de intendencia saben, entonces ya valió, ¿verdad? No se sabe nada. Entonces, lo que sí les puedo decir es que, no sé si recuerdan que de repente les digo, en esta ocasión nos conectamos a tal hora o me desconecto a tal hora porque tengo examen profesional. Y nos estaban citando aquí en línea, simplemente nos conectábamos al Zoom de ahí de la escuela y se hacía todo ahí por medio de Zoom para las titulaciones en modo curricular, porque en modo curricular, pues básicamente se les evalúa en su trayectoria y en sus TTs, entonces pues ya no es nada técnico, solamente es protocolario. No sé en los demás, pero a mí me citaron ya un examen el viernes, pero pues yo ya estaba, según yo, haciendo mi agenda aquí en el calendario y poniendo la liga de acceso y etcétera. O sea, ya tenía todo listo para copiarlo y de repente volteo y ya me están citando de manera presencial. Entonces, pues no sé si eso sea pues un indicativo de que ya estén preparando el regreso, ¿sale? Pues esa es la única información que tengo hasta ahorita de manera oficial.
no nos han dicho nada. Ayer tuvimos junta de academia, tampoco se nos informó nada acerca del regreso. Sin embargo, lo que sí nos volvieron a comentar, pues es que de acuerdo al, ¿cómo se llama? Pues al plan de estudios, las clases donde deberían de ser, ¿verdad? Por ejemplo, las de análisis de señales y sistemas son una parte en el aula y otra parte en el laboratorio. Entonces, yo pienso que el siguiente semestre ya sí lo están pensando en que sea presencial. Pienso, esa es opinión mía, pero le insisto, de manera oficial no nos han dicho nada. Lo único que les puedo comentar es eso, que a mí, bueno, ya obviamente al resto del jurado, ya nos citaron de manera presencial para un examen de titulación. Entonces, pues, pienso que eso podría ser como, pues, el indicio de que de a poco ya nos van a hacer que regresemos. ¿Cuándo? No sé. Ahí sí se las debo. O sea, no nos han dado ninguna información oficial. ¿Sale? Profe, ¿qué tan cierto es que los de metalurgia sí van a prácticas? Puede ser que sí. La verdad desconozco, porque ustedes saben que ese plan es, de hecho es el único en el Politécnico que es así, ese plan de estudios de una parte teórica y la otra práctica. Lo que sí sé es que en las minas pararon nada más un mes, dependiendo de la mina, obviamente, pero digamos en promedio pararon como un mes. Ellos los pararon este año como en marzo. Les digo, dependiendo de la mina, de la que yo sé, pararon en marzo. Y nada más pararon así como un mes y órale. Sí, les digo porque mi cuñado es ingeniero metalurgista y nada más lo descansaron como un mes. Y las minas siguen trabajando ya a partir de ahí. Incluso, pues es una frega y trae todo el brazo ya todo picoteado de que cada que entraba a la mina, o sea, los dejan, dependiendo de la mina, los dejan una semana o 15 días. Cada que entraba era piquete para hacerle la prueba de COVID y ahí mismo en la puerta de la mina, pues le decían regrésate o sí entra a trabajar, ¿verdad? Pero entonces en ese aspecto igual y sí, no, desconozco completamente eso, pero de que las minas están trabajando. De eso a que dejen acceder a los estudiantes, lo desconozco. No sé, algún otro comentario al respecto, sino yo para pasar a resolver el ejercicio. Pero de todos modos, cualquier cosa que a nosotros nos digan ya de manera oficial, pues yo se los hago saber, ¿sale? Pero igual yo pienso que sí, ya todos nos debemos de ir preparando a que ya nos vayan a decir que ya, porque si se fijan, pues primero nos tachó TV Azteca de que no trabajamos nada y que nos pagaban de a gratis. Y después ya le preguntaron directamente a su presidente y dijo que pues sí ya deberíamos de ir poco a poco y si mal no recuerdan, en esos días luego salieron 2 unidades del Politécnico, una de nivel medio superior, otra de superior, que ya habían hecho un regreso escalonado. Entonces, hace poquito volvió a salir que otras 2, 3 unidades empezaron con ese regreso escalonado. Entonces, yo pienso que probablemente yo desconozco. Insisto, no tengo una manera oficial nada, pero por cómo se da la situación, yo pienso que sí nos podrán hacer regresar antes de que termine el semestre. ¿Sale? Entonces, igual para que todos vayan tomando sus precauciones y todos, incluyendo a mí, tener todo pues listo, porque en mi caso pues es un no problema, a mí me hubiera gustado regresar desde hace un año, pero el problema radica en que
las escuelas tampoco regresan, o sea, el sistema educativo general del país todavía no regresa a tiempo completo presencial. Por ejemplo, mi hija de secundaria va una semana sí y una no. ¿Qué voy a hacer si la tengo que dejar aquí toda una semana sin hacer nada y yo me tenga que ir? Y luego mi otra niña está en primaria y ella va un día sí, nomás va lunes y miércoles, en toda la semana. Entonces es un desbarajuste para todos, pero pues ni modo, ya nos tenemos que ir preparando y haciendo todo para que pues es inevitable pues el regreso, yo pienso. Es que el día de ayer se comunicó, profe, en 11 Noticias, el director, que íbamos a regresar antes de finalizar este año. Sí, de hecho esos comunicados normalmente los dan en las juntas de consejo. Ese comunicado, bueno, cada que haya junta de consejo, si quieren les comparto la liga, si es que tienen tiempo. Yo también a veces las veo en vivo y a veces las veo después. Ese comunicado ya tiene desde antes de que empezáramos este semestre. Incluso desde con el director anterior ya se había dicho eso, donde se iba a estar evaluando cada 15 días lo del famoso semáforo de las camas libres en hospitales, que parece eso más que otra cosa, y eso ya estaba planteado. Entonces, ese comunicado que ustedes dicen que saca es retomado de las sesiones de consejo que hicieron, esa la hizo hace como un mes. Y cada que le preguntan dice lo mismo, que sí, que está el programa de regreso escalonado y humano a clases. Entonces, pero ahí viene toda una serie de cosas que se deben de cumplir para empezar a hacer ese regreso. Y eso viene relacionado con lo que les comentaba, de que empezó a hacer ruido y presión social las televisoras. No sé si también vieron esa parte. Yo estaba, bueno, más bien ahí mi esposo y mis hijas estaban viendo lo del Lexatlón y ya ven que switché a las noticias y empezó a decir que pues básicamente, no dudo que hay algunos que sí, ¿verdad? De plano hayan estado en vacaciones año y medio, que no haga nada. Pero habemos otros, pues que estamos aplastados aquí mucho rato y haciendo trabajo de más que si estuviéramos ahí de manera presencial. Entonces, pues decían que básicamente nos pagaban de a gratis y que pues le costaba mucho al país mantenernos de a gratis sin hacer nada. Y incluso a nivel sindical también se hizo comunicados hacia TV Azteca para que dieran disculpas. Después lo retomó el presidente, que estoy diciendo que hace fue como 3 semanas, eso lo retomó el presidente hace como una semana, y después de eso fue cuando empezaron a decir que varias unidades ya regresaron y que sí existía el plan ese escalonado. Entonces, por eso les digo que tiene los 2 semestres anteriores que se dice que en cuanto estén las condiciones se regresa. El problema es que se den todas esas condiciones, ¿verdad? Pero ahorita sí ya es más inminente, pues, porque yo pienso que se estaban esperando, esa es la creencia mía, porque han coincidido los tiempos, de que si bien nosotros hemos estado vacunados desde el año pasado, no, perdón, desde mayo de este año, pues el grueso de la población de las escuelas de nivel superior, que son los de 18 y más, pues todavía no. En cambio, ahorita ya en la mayoría de los estados ya al menos tienen una de las dosis. Aquí en el estado, algunos municipios ya tienen la segunda dosis, algunos faltan de esa segunda dosis, pero yo pienso que con eso y que aquí en el estado volvieron a ratificar estos 15 días en semáforo verde, yo también creo que sí nos van a hacer regresar antes de terminar el semestre. Eso es lo que creo, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que se ha dado. Insisto, de manera oficial, cuando se dé a conocer, pues yo les compartiré la información si es que la tengo antes que ustedes. Por eso les digo, siempre, no sé por qué, pero siempre los de limpieza y los alumnos saben todo antes que los maestros. Así de manera, un tanto bizarra, pero sí. Pero de manera oficial, aquí en la UPIS aún no han dicho nada, no hay ningún comunicado oficial. Les digo, y lo que sí me da indicio, pues es que todavía para el día de ayer hubo exámenes en línea y ya para el viernes ya nos están citando presencial para los exámenes profesionales. No sé, algo más, sino ya para continuar.
Yo creo que no, profe. Ok, entonces ya nada más para concluir este tema, pues mi conclusión sería, pues vámonos preparando todos porque si nos dicen ya regresamos, pues ya estar listos y que no nos agarren en curva, ¿verdad? Eso pues sería mi recomendación, o sea, ya vayan. Ahora el problema es cómo, ¿verdad? Imagínense que les digan un día sí y un día no. Los que son foráneos, pues de todos modos tienen que estar aquí toda la semana, o sea, ni modo que, por ejemplo, si rentan, pues nomás rento lunes y miércoles y viernes, ¿no? ¿Verdad? O si nos dicen una semana sí y una no, pues, ¿cómo rentan nada más una semana sí y una no, ¿verdad? O sea, son muchas cosas, pero pues bueno, esperemos que se den las mejores condiciones al regreso, pero a eso es a lo que me refiero con que pues todos tenemos que ir tomando nuestras precauciones, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, pues, tan solo en mi caso y que pues, va a ser el caso de muchos compañeros docentes, pues ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Porque no están a tiempo completo en la escuela. Entonces, no sé, son muchas cosas que se tienen que ver. Por ejemplo, en un inicio a nosotros nos habían dicho que si había un regreso, estaba hablando del semestre pasado, y a inicios, que igual nomás estábamos obligados a estar en la escuela exactamente en las horas de clase, en las horas de descarga, no nos estarían obligando a estar en la escuela, precisamente por lo mismo, de que no todos iban a estar al 100% en una actividad normal, y pues había muchas cosas que resolver, ¿verdad? Pero eso fue hace ya mucho tiempo, esperemos que nos lo digan con tiempo. Yo pienso que pues mínimo una semana, 15 días de anticipación nos lo deben de avisar. Espero que no salgan con sus comunicados de medianoche como suelen salir y no nos dé chance de nada a nadie. Que luego esa es otra, ¿verdad? Que comunicados a las 12 de la noche. Yo en lo particular, ya trato de no desvelarme, pero pues me levanto temprano. Entonces temprano veo los comunicados y digo, se pasan, ¿por qué no lo hacen en la tarde, verdad? Incluso la vez que nos dijeron suspendan, yo ese día pues ya estaba a las 5 de la mañana despierto, nada más porque entré a revisar ahí mientras tenía todo a ver qué. Y fue cuando me di cuenta que ya no teníamos que ir a la escuela y fue cuando nos avisaron, no, pues que ya no regresen. Entonces, nada más eso espero, que nos avisen con la suficiente premura y que todos estemos pues ya preparados y listos para el regreso. Entonces, bueno, cualquier cosa de todos yo los mantengo informados, de manera oficial. Por rumores, yo nunca les voy a pasar ninguna información de rumores, que si me dijeron y que si me dijo y que tal maestro le preguntó a la jefatura y que porque la jefatura le preguntó, no, eso ahí sí no, yo nunca les voy a compartir información de ese tipo, siempre ya que sea de manera oficial, ¿verdad? Porque en lugar de ayudar, desinformamos y pues entre todos nos perjudicamos cuando son puros rumores. Entonces, pues ahora sí, después de esta democápsula, regresamos a la unidad de aprendizaje y pues vamos resolviendo el ejemplo, ¿sale? Déjenme, les vuelvo a compartir la pantalla para resolverlo. Listo, me indican por favor si ya pueden ver en la pantalla el ejercicio. Sí, profe, sí se ve. Bien, entonces, pues lo que tenemos que hacer es determinar la HDS y la HDT. La HDS, ¿cómo la vamos a determinar? Pues aplicando la transformada de Laplace a toda mi ecuación diferencial, es decir, a ambos lados de la igualdad. ¿Cómo puedo obtener la HDT? Existen dos maneras. La primera, ¿cuál es? Pues la tradicional. Agarro, divido uno entre otro, convoluciono la entrada con la salida, con la HDT, y luego la obtengo. Y si se fijan, pues ya no va a ser tan fácil aplicarle la integral de la convolución, pues a este tipo de ecuaciones. Entonces, ahí viene la segunda opción y es precisamente el poder de la herramienta de la transformación lineal, en este caso a Laplace. ¿Cuál es? Pues una vez que ya tenga esto en Laplace, pues simplemente divido
la salida entre la entrada y con eso obtengo mi HDS. Y a la HDS la separo en fracciones parciales para obtener mi HDT sin mayor problema y no pasar por la convolución de esto y y la integral de la convolución, obviamente. Entonces, vamos a hacerlo para que vaya quedando un poquito más claro. Entonces, pues básicamente lo que tengo que hacer es aplicarle la transformada de Laplace a toda mi ecuación diferencial, y' de t más 3y' de t más 2y de t. Y también aplicarle el operador de Laplace a la parte de la entrada, ¿verdad? 2x' de t más 3x de t. Ahí está. Entonces, nosotros a grandes rasgos habíamos visto que, pues básicamente, la transformada de Laplace de una función, de una ecuación diferencial, pues era el parámetro s elevado al orden de la ecuación, multiplicado por la y de s. Entonces, en este caso, también por la parte de que sea lineal y que este operador es aditivo y homogéneo, pues yo puedo separar la transformada de Laplace en cada uno de estos términos. Lo voy a indicar para que se vea el proceso, pero pues básicamente es aplicarle la transformada a cada uno, ¿verdad? Pero para que quede completo el ejercicio, entonces yo tengo que aplicarle la transformada de Laplace a la y' de t más 3 veces la transformada de Laplace de y' de t más 2 veces la transformada de Laplace de y de t. Esto es igual a 2 veces la transformada de Laplace de x' de t más 3 veces la transformada de Laplace de x de t. A lo mejor no se alcanza a ver al final, pero es el último término, x de t. O sea, podemos expresarlo de esa manera o directamente hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues sería s cuadrada por y de s. Entonces dijimos que por cada término de primero, segundo, tercer orden de la ecuación diferencial, voy a obtener una s. Entonces por eso es s cuadrada multiplicado por y de s, que será la parte de la y de t. Entonces así quedaría. Más 3 veces s por y de s. ¿Sale? Más 2 veces, aquí ya no tengo y' o prima o triprima, sino entonces sería, eso es como si fuera s a la 0, s a la 1, pues aquí tengo y a la 0, ¿verdad? Digamos, o sea, por eso me queda y de t a la 1. Entonces me quedaría como s a la 0, pues s a la 0 vale 1, y simplemente es 2 veces y de s. Y esto es igual a 2 veces la s por la x de s más 3 veces la x de s. Ahí ya no tengo términos en cuestión de Laplace. ¿Sale? Entonces, eso es lo que se hace, digamos, de una manera pues muy rápida. Podemos pasar de una ecuación diferencial a una ecuación en Laplace. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profe, cada que tengamos entonces un término con una derivada o dos, la s que se pone como factor se eleva a una potencia más. No, no a una potencia más, a la misma potencia. Aquí tengo y' es s cuadrada. Tengo y' s. No es una potencia más, es la misma. Acá no tengo, entonces pues no pongo s. O sea, sería como s a la 0, ¿verdad? Acá tengo 1,
pongo 1. No sé si eso te referías, pero expresado como una potencia más, no, es la misma. Sí, gracias, profe. Ajá, el número de derivada es la potencia de la S. Más bien, el orden de la derivada es la potencia de la S. Entonces, orden 2, pues al cuadrado. Orden 1, pues a la 1. Orden 0 de la lineal, pues a la 0. S a la 0, pues vale 1, ya no se pone. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, si se fijan, pues al final de cuentas, para obtener mi HDS, pues yo tengo que saber que HDS es YDS entre XS, o sea, la salida entre la entrada. Entonces aquí vamos a factorizar ambos elementos bueno, más bien no ambos elementos, ambos lados de la igualdad. Se fijan aquí en común, todas tienen YDS y del lado derecho todas tienen en común la XDS. Entonces, aquí YDS multiplica a S cuadrada más 3S más 2. Y del otro lado tenemos que la x de s multiplica a 2s más 3. ¿Sale? Simplemente estamos factorizando del lado izquierdo nuestra y de s y del lado derecho nuestra x de s. Entonces, esta x de s, ¿qué está haciendo? Se está multiplicando. ¿Cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Este s cuadrada más 3s más 2 está multiplicando la y de s. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces, de tal manera que me queda y de s sobre x de s igual a 2s más 3 sobre s cuadrada más 3s más 2. ¿Y eso qué es? Y de s entre x de s. Pues eso es mi h de s. De tal manera que mi h de s o mi respuesta del sistema se da entre 2s más 3 sobre s cuadrada más 3s más 2. Y esa sería mi respuesta h de s, mi respuesta al impulso del sistema, partiendo de la ecuación diferencial. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Entonces, hasta ahí apenas conocemos h de s, pero también nos piden calcular o determinar nuestra h de t. Entonces, para nosotros determinar la h de t, ¿qué tengo que hacer? Pues aplicarle la transformada de Laplace inversa a mi h de s. Perdón, la h de t es minúscula, perdón. Tengo que aplicarle la transformada de Laplace inversa a h de s. ¿Y eso qué significa? Pues que tengo que aplicarle la transformada de Laplace a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues expresar esto en fracciones parciales para aplicárselo a cada término que nos salga, ir a las tablas y obtenerla. Entonces, para eso nos sirvió todos los ejercicios de fracciones parciales. Entonces, mi 2s más 3 entre s cuadrada más 3s más 2, yo lo debo de expandir en fracciones, pero para hacer la expansión en fracciones, ¿qué debo de hacer? Tener puros factores en el denominador. Pero lo que tenemos que hacer es factorizarlo. Váyanlo factorizando, por favor, y ahorita me dicen cuánto da.
Es S más 2 por S más 1. Sí, sí da eso, ¿no? Estaba esperando a que los demás también lo hicieran, pero así de esa manera lo podemos separar. Entonces, esto pues básicamente es igual a 2S más 3 sobre S más 1 multiplicado por S más 2, ¿verdad? Sería S cuadrada más 3S más 2. Entonces, ya una vez teniéndolo así, yo también puedo decir que lo puedo separar entre A sobre S más 1 más B sobre S más 2. Entonces, básicamente, 2S más 3, ¿a qué es igual? A la A multiplicado por S más 1 más la B, perdón, S más 2 más la B multiplicado por S más 1. ¿Sale? Y ya de aquí, pues nomás es sacar las ecuaciones. Y se me hace que ya lo habíamos visto en alguno de los ejercicios. Pero igual, háganlo ustedes. Ya nada más me dicen cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Cuánto les da? A igual a 1 y B igual a menos. A igual a 1 y B igual a 1. Ajá, las dos quedan como 1, ¿verdad? Bueno, nada más por si están ahí, las ecuaciones, pues me quedarían que A más B igual a 2 y los términos independientes que son 2A más B, pues sería igual a 3. Entonces, A vale 1 y B vale 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si quieren lo dejamos hasta aquí, ya casi es hora. Y ahorita, pues nada más lo que sería hacer sería expresar esto ya separado en fracciones, buscar en las tablas y expresar mi h de t. Pero si quieren eso lo vemos ya el día de mañana para terminar completo el ejercicio. Ahorita nos quedamos con que calculamos la h de s, hicimos la expansión de fracciones parciales para poder buscar en las tablas
de manera más rápida y obtener la transformada de Laplace inversa, lo que nos va a llevar a la h de t. Pero si quieren, continuamos mañana. Entonces, si no hay alguna duda o pregunta. No, profe, todo claro. Ok, entonces continuamos el día de mañana. Me dicen si necesitan ahorita, si ya acabaron de anotar, por favor. Sí, profe. ¿Si necesitan tiempo? Bueno, los que ya terminaron, pues ya es hora, ya nos veríamos el día de mañana. Ya pueden retirarse de la reunión. Los que necesiten escribir algo, por favor, nada más me dicen para dejarles el desarrollo ahí en pantalla. Y los que no, pues ya nos veremos el día de mañana. Cuídense, saludos. Hasta luego, profe. Gracias.